Hola, soy Liz de recetiñas.com y hoy os voy a enseñar a hacer una salsa de tomate casera. Tenemos por aquí 1 kilito de tomates maduros. Yo he cogido tomate tipo pera, pero podéis usar tomate del país o el que queráis. Lo he echado sin pelar y quien prefiere pelarlo, eso ya está al gusto del consumidor, ¿vale? Aquí tengo un poquito de sal con orégano y pimienta. Eso también, cada uno que le eche las especias que más le gusten. Un poquito de azúcar, que ya veremos luego si hace falta o no, porque es para corregir la acidez, perdón. 2 o 3 dientes de ajo, ¿vale? Yo he usado 2 porque eran muy grandes. Y media cebolla picada. Vamos a encender aquí el fuego. Bueno, ya tenemos el aceite más o menos caliente. No os lo he comentado, pero es aceite de oliva, ¿vale? He cubierto todo el fondo de la sartén. Y lo he puesto pues a nivel 7 de 9 aproximadamente, para que caliente, ¿vale? Para que no se nos queme tampoco. Vamos a ir echando los ajos. Y la cebollita. Una vez que empiecen a dorar los ajitos podemos bajar un poco el fuego y en 5 minutos aproximadamente ya empezaremos a echar el tomate. No sé si se aprecia bien, pero llevamos unos minutitos y ya ha ido cogiendo color, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es incorporar el tomate. Yo las especias y la sal las dejo para el final, para cuando ya está casi la salsa preparada. Entonces vamos a echar el tomatín. Se nos quedó uno aquí atrancado, aunque no se ve. Ahí está. Vale, he bajado el fueguito al 6 para que no se pase demasiado, ¿vale? Porque lo que está abajo se puede quemar. Y esto, revolvedlo de cuando en cuando, pero contad con que nos va a llevar aproximadamente 25 minutos, media hora, que esté listo para triturar, ¿vale? Así que nada, os dejo aquí dando unas vueltas y luego lo vemos. Ok, han pasado ya unos 25 minutos aproximadamente. Mirad qué buen aspecto tiene ya la salsa, ¿vale? Ya está densita, ya ha cogido color. Ahora lo que vamos a hacer es salpimentarlo. Y lo vamos a probar. Unas vueltecitas primero. Cuando lo probéis, lo que os comentaba antes, si veis que está muy ácida, le echáis un poquito de azúcar. Si los tomates están bien maduros no tendría por qué estarlo, pero bueno, lo decidís vosotros en función del sabor que le queráis dar, ¿vale? No es bueno que el tomate esté muy ácido, sobre todo si sufrís del estómago. Bueno, en mi caso los tomates están muy maduritos, yo creo que está perfecto así como está, ¿vale? Así que, si me dais un momentito, lo voy a pasar a un bol y lo vamos a triturar. Y aquí estamos ya. Yo le voy a dar cañita con el triturador, ¿vale? Pero eso como os guste. Si os gusta más con grumitos, podéis optar o bien por pasarla por el pasapurés, o simplemente antes de cocinar los tomates, quitarle la piel y dejarlo como está. Lo vamos a pasar un poquito. Nada, gente, aquí tenéis, ¿eh? Salsita buenísima y facilísima para hacer para todos los que os queráis meter en el mundillo de la cocina y no os queréis complicar mucho la vida. Yo, con vuestro permiso,